Uno. Pues buenas tardes y gracias por asistir a esa conferencia de Baptiste Brodart sobre el Islam indígena en América Latina, una mirada a las comunidades colombianas y mexicanas. Entonces, Baptiste Brodart y realizó su doctorado en Sociología y Estudios Islámicos en la Universidad de Fribourg, en Suiza. Redactó una tesis sobre las organizaciones musulmanas haciendo trabajo social en Europa Occidental, en particular en Francia, Suiza e Inglaterra. Después de su doctorado, inició un postdoctorado sobre el Islam autóctono en América Latina, en Colombia y en México. Es un postdoctorado que fue financiado por el Fonds National Suisse de la Recherche y que él realizó aquí en ese instituto a partir de diciembre del 2020. Por la misma pandemia no estuvo siempre presencial, pero pues estuvo vinculado con el instituto y realizó su postdoctorado realizando trabajo de campo en Colombia y en México en particular en la Ciudad de México y en Chiapas, ¿no? Entre otros lugares, ¿no? Entonces él tiene varias publicaciones sobre el tema del Islam en Europa Occidental, está preparando publicaciones sobre el tema del Islam autóctono en América Latina y también tiene escritos sobre la metodología cualitativa que él desarrolla y la etnografía. Entonces, pues, si quieres, Baptiste, te cedo la palabra para dar la conferencia. Sí, muchas gracias, profesor Malik Taharashaush. Le agradezco por la invitación y agradezco también a los organizadores. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Como no somos muchos, le propongo que cuando hay una pregunta de algo que no sea claro, le puede preguntar directamente, aunque estoy hablando de otra cosa. Es muy importante porque a veces hay sujetos más específicos que tal vez hay gente que no va a entender. Entonces no hay ningún problema para intervenir y hacer las preguntas que quieren, por favor. Pues el título de hoy es el Islam indígena en América Latina, con un enfoque sobre Colombia y México, pero México más que todo vamos a hablar del estado de Chiapas. Un poco vamos también a hablar de la Ciudad de México, pero en Chiapas vamos a ver que hubo un caso particular de Islam autóctono. Y aquí el problema de la palabra para empezar, cuando digo indígena, en Chiapas se puede decir indígena, pero creo que sería mejor utilizar la palabra autóctona porque lo que quiero decir es que vamos a hablar de comunidades musulmanas locales que son conversos o hijos directos de conversos, descendientes directos de conversos. Por eso utilizamos la palabra autóctona como yo soy autóctono de mi país, de Suiza. Eso es importante. Pero cuando decimos indígena, aquí tenemos la idea de native en inglés, que sea algo real. Por el caso de Chiapas, no va a ser adaptado al contexto colombiano. Pero vamos a hablar más de todo eso con estudios de casos y después de estudios de casos también vamos a hablar de puntos problemáticos sobre este tema. Sí, para empezar, quería mostrarle una fotografía de la mezquita más grande de Colombia que se encuentra en la ciudad de Maicao, cerca de la frontera de Venezuela. Y es muy interesante porque desde esta mezquita llaman a la oración 5 veces cada día. Así que en el Islam recemos al menos 5 días cada día. Son oraciones que podemos decir obligatorias y que normalmente se hacen en la mezquita cuando uno puede ir. Y allá
hacen la llamada de la oración de voz fuerte, así que en los barrios vecinos van a entender la llamada, aunque la ciudad se ubica al norte de Colombia y que por supuesto no tiene mayoría de gente musulmana. Es muy interesante porque es un caso también un poco raro, un poco único en el país. También encontré otra mezquita donde llaman a la oración 5 veces en un barrio pobre cerca de la ciudad de Cartagena, pero quedaron casos únicos, raros. En México, por ejemplo, nunca he visto eso. Y se ve que es una mezquita muy grande, pero los que lo hicieron fueron migrantes del Líbano, no son autóctonos, pues, sino migrantes o hijos de migrantes. Y no es el tema exactamente de que vamos a hablar hoy, pero me parecía una buena introducción para mostrar que sí hay una presencia musulmana en América Latina, en Colombia, en México, aunque mucha gente, sea aquí o sea en Colombia, no conocen Islam, no han oído hablar de Islam o de mezquitas en su país. Y hoy es muy difícil de hablar de un tema muy amplio así en una hora. Tenemos que elegir algunos puntos específicos, ¿sí? Entonces, hoy, el punto uno, el objetivo que tengo es de tratar de comprender el proceso de creación y desarrollo de las congregaciones o organizaciones musulmanas en zonas donde el Islam no era existente. Hace pocos años no había presencia musulmana en Chiapas y hace pocas décadas tampoco en Colombia. Y la idea es de tratar de entender el proceso histórico y también la construcción, el desarrollo de estas congregaciones en estas zonas donde mucha gente piensa que no hay Islam, no hay musulmanes. Pero lo que es muy importante es un tema más de método, de metodología. ¿Cómo vamos a estudiar nuevas comunidades musulmanas en América Latina, navegando entre los tópicos, la imaginación y la realidad? Porque hay muchos fantasmas, hay muchas ideas falsas sobre la existencia de musulmanes de Islam en estos países. Vamos a ver cómo podemos hacer para entender más en tema de metodología. Otra pregunta que me interesa saber es sobre el ascenso, pero también la bajada de Islam. Mucha gente se convierte al Islam, pero también muchos salen, aunque no hablamos de ellos. Es interesante para entender por qué salen de Islam después de algunos meses o algunos años practicándole. Y otro tema, pero por favor, cogerles todos estos temas juntos, porque no son temas que se puedan poner individualmente, sino que son diferentes maneras de entrar en el sujeto. Quiero discutir el papel de los movimientos islámicos transnacionales o extranjeros en el desarrollo y la predicación de Islam en Colombia, en México. Creo que es muy importante hoy. Más que todo, hace 5 o 10 años hay muchos cambios y es algo que me gustaría hablar con usted. Y al fin, como una conclusión, vamos a ver la pregunta de la adaptación del Islam al contexto sociocultural local, a ver cómo las comunidades nuevas, autóctonas, pueden apropiarse del Islam para que se vuelva algo autóctono, una realidad local y ya no importado del extranjero. Y como he dicho antes, ¿por qué estudiar Islam en América Latina? Cuando hablo de mis temas de investigación, hay mucha gente que quiere saber por qué lo estoy haciendo. Hay muchas razones porque, por ejemplo, primera cosa, cuando estudie comunidades musulmanas en Europa o Islam en Europa o en otros países, es algo muy diferente que, por ejemplo, si ustedes van a la mezquita a Francia o a Suiza o sea en Inglaterra, van a encontrar que casi todos
son hijos de migrantes o migrantes, y que los conversos allá son tal vez como 2, 3, 4, 5%, pero no más. Y si ustedes van a la mezquita en México o en Colombia, van a ver al contrario, como casi 80% más o menos son conversos, mexicanos o colombianos. Los migrantes se quedan poco y se quedan una minoría en estos países, que es una realidad que permite entender el proceso de desarrollo de comunidades nuevas, autóctonas, locales. Por supuesto, hay una influencia de fuera, pero que no es tan fuerte como en otras partes del mundo, donde el Islam transnacional se entiende más en el proceso de migración. Pero aquí no es el mismo. Por eso es una tierra ideal para tratar de entender el Islam autóctono o local. Sí, señorita, sí. ¿Es necesario ser musulmán para poder entrar a estas organizaciones, comunidades del Islam? Pues depende de qué mezquita se refiere, porque hay mezquitas donde abren las puertas a todos, quieren preguntar algo o ver cómo lo pasa. Normalmente lo hacen, pero también hay grupos más cerrados, entonces depende del caso. Y normalmente le gusta invitar a la gente aquí porque creen, por supuesto, que la mayor parte de la gente no conoce el Islam, entonces le gusta compartir. Hay gente que va a ver a preguntarle cómo pasa. ¿Sí? Y otra cosa que es muy interesante aquí en América Latina es de estudiar las reapropiaciones socioculturales locales y adaptación de la religiosidad musulmana al contexto. Porque a menudo musulmanes van a decir que el Islam es uno, que el Islam no cambia. En sus aspectos fundamentales no van a cambiar, pero en su práctica, en sus discursos, en sus realidades contextuales, por supuesto, van a cambiar según el país donde se desarrolla. Por ejemplo, el Islam en Indonesia, el país donde hay la población musulmana la más grande, tiene prácticas un poco diferentes de lo que se ve en Senegal, otro país musulmán, o en Algeria. Pero todos van a seguir Islam, sino que el contexto va a influir más o menos la comprensión y la vida musulmana local, y eso también vamos a verle cómo se manifiesta en Chiapas y en Colombia. Y el enfoque de mi estudio, pero también de la ponencia de hoy, es estudiar estas comunidades musulmanas autóctonas por oposición al estudio de diásporas de migrantes que también viven en México, a muchos musulmanes de fuera que viven en la Ciudad de México, por ejemplo, otra parte del país. Pero hoy queremos pensar más sobre mexicanos y colombianos que sean autóctonas en el sentido de la palabra más amplia de aquí, cómo han descubierto el Islam, cómo viven el Islam y cómo encuentran el Islam, de dónde viene su teología, de dónde vienen los discursos y las prácticas que siguen. Pero es importante decir, como he escrito acá también, que en las congregaciones musulmanas, por supuesto, la mayor parte de ellas son mixtas. Hay ambos conversos y migrantes. Y depende del parte del país. En Chiapas se ve mucho más conversos. Tal vez en Tijuana se ve mucho más gente de fuera como migrantes. Pero no hay mezquitas puramente por extranjeros o por mexicanos. Eso no existe. Mezquitas son para musulmanes. Pero depende más o menos de la zona, vamos a encontrar muchísimos conversos o un poco menos según el lugar. Para empezar,
Como había dicho antes, pero es muy importante, creo, de recordar que hablamos sin tener estadísticas fijas, estimación, sí, pero hablamos que en México, parte de Colombia, hay más o menos 80% de la población musulmana que sea autóctona, que sea local, de origen de aquí, que sus padres, sus abuelos no eran musulmanes. Y eso es un caso casi único en el mundo. No hay muchos países así. Normalmente ya hay una historia de presencia musulmana más alta, más vieja, o al contrario, son procesos de migración. Entonces, una pregunta que me interesa saber, ¿cómo conocieron estas personas al Islam? ¿Por qué medios se extendió el Islam en estas zonas? Y es el primer objetivo de mi reflexión. Pero también, cuando ahora vamos a ver a los estudios de casos concretos, es importante decir que hay que diferenciar entre la dimensión colectiva de conversiones y la dimensión más individuales. Porque en los dos estudios de casos que vamos a ver, en Buenaventura, Colombia y Chiapas, vamos a ver que había un proceso colectivo de conversiones al Islam. Entonces fue algo muy rápido. Pero en otras partes del país, como a la Ciudad de México, mucha gente se convierte al Islam de manera individual. Típicamente, un hombre va a leer un libro sobre Islam o ver una página de internet y le interesa, va a pensar solo en su lado, después va a contactar la mezquita de la ciudad y va a ir por allí a hablar con un líder, un imán, y después se va a convertir. Pero es algo individual. Al contrario, ahora vamos a ver que en Chiapas había un proceso colectivo. Fueron hasta 800 musulmanes conversos del grupo étnico Tzotzil. Y vamos a hablar un poco más tarde de este caso. Y el primer, antes de empezar con los estudios de casos, hay algo muy importante que quiero decir por la metodología. ¿Cómo vamos a estudiar las nuevas comunidades musulmanas aquí en México o en Colombia? Primer problema que vamos a encontrar, hoy mucha gente va a hablar del Islam sin conocimiento. En los medios, a veces en discursos políticos, se ha vuelto algo como mediático, como una moda de hablar de Islam. Y mucha gente, el mismo sea en los medios, van a escribir cosas, artículos sobre musulmanes e Islam, y a veces las informaciones disponibles pueden ser falsas. Por eso he escrito aquí mitos, imaginaciones o fake news, como decimos en inglés. Hay 3 ejemplos aquí, pero tal vez hay más. Mucha gente van a hablar del Islam en las favelas en Brasil, diciendo que hay miles o más de conversos en las favelas de Sao Paulo, de Río de Janeiro, o no sé dónde. Hasta en la televisión o internet podemos ver documentarios hablando de eso. Dicen es un fenómeno extraordinario de conversiones en las favelas, que los brasileños de origen africana que viven en países pobres, que escuchan el rap, hay una subcultura y ahora todos se convierten al Islam. Es cosas que se entiende hasta Europa. Y musulmanes de Europa van a compartir esta idea de conversión masiva. Pero cuando vamos allí, fui a la periferia de Sao Paulo, en favelas, estaba buscando mezquitas. Yo encontré una mezquita en la favela. Y el imán de allí me dijo, sí, somos musulmanes, pero somos solamente 30 o 40. Y es un caso único en el país. O según él, es algo que no se ve tanto. Le pregunté dónde hay otra mezquita en las favelas de Sao Paulo, de Río de Janeiro, no sé dónde. Me ha dicho, pues no hay. Es algo raro, pero hay muchas periodistas vienen aquí y escriben
sobre conversiones de musulmanes en las favelas. Y después es como se van hasta Qatar o hasta Egipto o hasta Francia y lo hacen un documentario grande o pues artículos que hablan de eso como dando la impresión que es algo muy común y la realidad demuestra otra cosa. Ahora, segundo ejemplo, que es peor que el primero, hablaron de un grupo que se llama Hezbollah Venezuela. Como el Hezbollah de Líbano, han dicho que hay un grupo de conversos de la tribu Wayuu, que es una tribu a la frontera de la Guajira, cerca de Venezuela, en Colombia. Han dicho que allí había cientos o miles de conversos al Islam, con el líder, y después fueron a Venezuela a hacer con la política de Chávez a este tiempo como un grupo paramilitario, algo así, por hacer la propagación del Islam y combatir contra los intereses de los americanos de norte. Han escrito muchas cosas así sobre este tema, ustedes pueden ver en internet, pero al fin, haciendo investigaciones de trabajo de campo, etnografía, parece que no hay nada. Solamente, excepto en la imaginación de un líder, que pues no es un líder, es un hombre que ya empezó a escribir libros sobre eso y se cree líder de la comunidad musulmana local. Pero los otros musulmanes, que son de Líbano, por la mayor parte de ellos, han dicho, no, este hombre no es serio. Lo que dice nunca ha existido acá es pura imaginación. Pues es algo que no importa. Normalmente no tenemos que hablar de eso hoy, sino que hay también periodistas de fuera o gente que trabajan por servicios de seguridad y hasta profesores de universidad en Europa que han pensado que todo eso era real. El problema es que no fueron al campo, solamente trabajaron con Google, tratando de entender lo que pasó y escribieron artículos sobre eso. Entonces, ustedes pueden ver como páginas sobre un caso que nunca existió, sino en la imaginación de un hombre. Es algo muy raro cuando pensamos y podemos preguntarnos cómo puede existir algo así, sobre todo en la universidad. Tercer caso, que no es tan serio, es sobre Chiapas. Es serio, es seguro que hay musulmanes allí. Ahora hay 5 mezquitas oficiales y también hay un otro grupo informal, vamos a hablar un poco más de eso. Pero hay tanto atención mediática de fuera, no tanto de México, pero de Europa, de Estados Unidos, de países árabes, de países asiáticos, que fueron todos a Chiapas para ver quiénes son los musulmanes indígenas de allá y escribieron tanto cosa que da la impresión que es algo como toda la ciudad de San Cristóbal sea musulmana, pero ya no es así, por supuesto. Y hablé de estos casos rápidamente, pues solamente para introducir la importancia del método, de la inmersión y del enfoque etnográfico cuando queremos estudiar estos sujetos controversiales. Para mí, el objetivo fue elaborar la cartografía de las principales comunidades musulmanas en Colombia y en México. Pero por eso no fui a Google, sino al campo directamente. En Colombia visité casi las 20 comunidades musulmanas. A veces no existen en internet, no hay dirección, no hay nada, pero existen en realidad. O al revés, existen en internet, pero no hay nadie. Es algo que cambia mucho de un año al otro año. Es muy importante de ir a ver lo que pasa, aunque a veces sea un poco difícil el acceso. Y la idea fue de identificar los principales proponentes o actores musulmanes en el país, comprender sus afiliaciones e influencias teológicas e ideológicas,
fue mi objetivo para empezar. Es como hacer una cartografía de la presencia musulmana en México, pero en México lo hice solamente en Chiapas y en la Ciudad de México, porque el país es muy grande. El enfoque era más sobre Colombia, donde visité casi todas las comunidades para ver quién son, cómo se crearon y a qué tipo de Islam se relacionan. Para mí fue muy importante entender si hay comunidades autóctonas nuevas, pero ¿de dónde cogen el Islam? Si no tienen ancestros, no tienen padres que son musulmanes, entonces, ¿de dónde cogen el conocimiento, la información sobre Islam? Eso fue mi interrogación principal. Y por eso el método etnográfico fue la única forma de acceder a estas informaciones. Hablo de una etnografía multisituada, como el sociólogo que se llama Marcus, que ha escrito sobre eso, porque hacemos ahora una investigación de campo en términos de espacio y tiempo diferente. Vamos a muchas regiones y hablamos de un fenómeno que existe ya hace como 10 o 20 años. Entonces, hay que pensar en la etnografía de manera un poco amplia, multisituada, como podemos decir. La inmersión y la observación participante fue muy importante para acceder a lugares de investigaciones difíciles, porque necesitamos contactos antes de ir y también hay que hablar con informadores para saber dónde se quedan otros musulmanes. A veces son grupos informales, no sabemos dónde se quedan. Hablo también de las entrevistas informales versus las entrevistas formales. Cuando hablamos de entrevistas formales, vamos con el teléfono para recordar todo y él sabe que hablamos para hacer un artículo, por ejemplo. Es algo que utilizamos, por supuesto, pero también a veces después de eso vamos a salir en la calle caminando y la persona va a decir, escuche, voy a decirte otra cosa ahora. Porque saben que cuando hay como muchos tipos de entrevistas, si hacemos solamente entrevistas formales, vamos a obtener solamente el mensaje que la gente quiere publicar, porque saben. Si no, ya saben que hacemos una investigación, pero quieren compartir cosas un poco más sensibles. El problema, pues los problemas metodológicos y éticos que encuentro siempre haciendo este tipo de investigación es, por supuesto, mi relación con la gente. Porque buscamos el conocimiento, tratamos de buscarle, pero al mismo tiempo respetamos, por supuesto, las personas y sus intereses. Y cuando trabajamos con personas no es muy complicado, porque no van a reconocerse, van a ser protegidos y ya. Pero cuando trabajamos con organizaciones es mucho más complicado, porque por supuesto muchas de ellas tienen su interés, su agenda, sus objetivos y saben que no es muy interesante para ellos de tener una publicidad. No es que hay tantos aspectos secretos, sino que ya no interesa mucho ser publicadas, ¿no? Le interesa más hacer su propio trabajo, negocio, muy lejos de lo que podemos decir sobre ellos. Y creo que en etnografía es algo que se encuentre muy problemático a menudo. Podemos hablar de eso más adelante, más tarde, si hay preguntas, con mucho gusto. Pero fue una fotografía que tomé en Buenaventura, en Colombia. He escrito acá la postura ambivalente del investigador etnográfico, porque ellos saben cuando voy allí que voy para hacer una investigación social sobre Islam, sobre musulmanes. Pero como fue o es una zona difícil de acceso, que tiene fama de ser peligrosa, que pues no hay muchos hoteles,
en los barrios no se pueden alquilar una habitación. Cuando vamos por allá, por ejemplo, vamos a pasar mucho tiempo con la gente que encontramos por el estudio y después tendremos relaciones humanas, por supuesto, y van a decirnos, por ejemplo, de dormir a su casa, de compartir la comida y ya tenemos una relación que hace el juego etnográfico un poco delicado, ¿no? Ahora vamos a este estudio de caso de Buenaventura, pero justo antes de hablar de eso, quería decir que ¿cómo llegó Islam en Colombia? Fue una pregunta para mí y creo que podemos pensar como puertas de entrada, trayectorias. Cuando digo puertas de entrada es como si hay una mapa de Colombia, hoy hay presencias musulmanes, pero si vamos como 40 años, 50 años antes, no había estas comunidades. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo se constituyeron? Y fue algo que traté de entender con la perspectiva histórica y finalmente he visto algo un poco fenomenal para mí, un poco interesante, porque no había una puerta de entrada del Islam al país, sino muchas puertas más o menos al mismo tiempo. Y al fin, hoy hay comunidades musulmanas que vienen de estas diferentes direcciones, de fuera. Vamos a hablar de estudio de caso de Buenaventura ahora, pero también el Islam entró por el norte con la inmigración de Líbano. También hay embajadas de países musulmanes en Bogotá que trataron de abrir mezquitas hace algunas décadas. Más cerca de hoy hay nuevos inmigrantes que vienen de países árabes o de Pakistán también a Colombia después de los años 2000 y que ahora que viven en Colombia tratan de vivir su fe, de vivir el Islam y crecieron mezquitas, lugares para encontrarse. Son diferentes orígenes del Islam aquí, ¿sí? Aquí le pone el diapositivo. Otra forma de llegada del Islam al país es por el proceso de conversiones al Islam de colombianos, o ahora podemos también decir venezolanos, porque muchos de ellos fueron a vivir a Colombia. Esta gente se convirtieron, como decimos, por muy diferentes cosas que es complicado de resumir. A la gente le interesa la fe, la espiritualidad, leen muchos libros, leen artículos en internet y le gusta el Islam, quieren ir a una mezquita a preguntar y ya se convierten al Islam así. Y es algo que vemos también mucho en México ahora. Y cuando vamos a preguntar a esta gente por qué se convirtieron al Islam, van a decir, cada uno tiene su historia. Hay gente, han visto una película a veces y ya le llamó la atención, después van a tratar de contactar a la mezquita y empiezo así, naturalmente. Otro punto interesante que también existe en México y Colombia, el retorno de musulmanes latinoamericanos de Estados Unidos, desde Estados Unidos, que algunos estaban allá como por inmigración ilegal. Allí en Estados Unidos conocieron el Islam. Muchos de ellos fue en la cárcel, pero no todos, por supuesto. Y después de tiempo pasado a la cárcel, le deportaron a su país de origen y aquí en México o en Colombia van a encontrar donde hay comunidades musulmanas y siguen practicando el Islam. La última puerta de entrada del Islam, que es muy importante, es que ver con el proselitismo o la predicación de organizaciones musulmanas extranjeras. Hace pocos años, hace como 20 años, 10 años, depende del caso, que muchos grupos de fuera ahora vienen a México, a Colombia, con la intención de predicar el Islam, de compartir el Islam, de enseñar el Islam. Y ellos no son migrantes,
no son migrantes como los otros de que hemos hablado antes, sino vienen con la intención de de presentar al Islam, de combatirle. Cuando vamos a hablar del caso de Chiapas, este punto es muy importante de tener en cuenta. Ahora que vamos a ver musulmanes afrocolombianos en Buenaventura, que fue una de las puertas de entrada del Islam en el país, la más antigua, que fue la primera presencia islámica en Colombia, es un puerto del Pacífico, una ciudad que es conocida para ser pobre y muy que tiene fama de crimen a causa del tráfico de cocaína y también de guerra interna que sucedió allí. Por eso no hay mucha gente que van allá, sino por el puerto, que es el puerto el más importante del país. Y allí hace 60 años o 70 años vinieron trabajadores de Estados Unidos, afroamericanos de la Nation of Islam, que fue una secta. No fue un grupo musulmán, sino un grupo más político que utiliza el simbolismo del Islam por la lucha de los derechos del hombre negro, como dicen, en Estados Unidos. Y como en Buenaventura, la comunidad es afrocolombiana. Son casi todos de origen africano. Este discurso político, con la lucha por la justicia social, encuentre un éxito allá. Y hay un grupo que decide de seguirle. Y se dicen musulmanes, sin saber lo que es el Islam. Porque este grupo fue una secta a este tiempo. El líder, el más conocido, se llama Malcolm X. Pero al fin de su vida, Malcolm X se fue a Meca, a Arabia Saudita, y conoció el Islam sunita allí, y regresó con el mensaje de Islam, que es muy diferente del grupo de la Nación Islam. Allá también en Buenaventura, con tiempo, vino un hombre de Guyana, dicen así ahora, un hombre musulmán de Guyana, vino por allá por negocio, y les encontraron y les dijeron, les dijo, lo que ustedes están haciendo no es Islam. Y trató el señor de Guyana de enseñarles al Islam sunita, y ya se compartió la comunidad en dos grupos. Ahora hablamos de como las 70, ¿sí? Ya hace 50 años. Después, este grupo de musulmanes afrocolombianos en la ciudad de Buenaventura trataron de tener más informaciones sobre Islam, escribieron cartas a embajadas de países musulmanes a Bogotá. El único que contestó fue la embajada de Irán, y vinieron a encontrar la comunidad afrocolombiana musulmana de Buenaventura y les proponieron de ir a estudiar a Qom, a Irán. Algunos de ellos se fueron a Irán, ahora ya regresaron a Buenaventura o a Cali o a Guapi y son musulmanes chiitas. Es un resumen de la historia de ya 50 años. Hay mucho que se puede decir sobre este caso, pero fue muy interesante. Pues la pregunta que vamos a pensar, cómo entró, se extendió y se adaptó al Islam, el Islam a una de las ciudades más marginadas en América Latina, porque allí casi no van migrantes, no van mucha gente, tiene muy mala fama. Y ahora se encuentran dos mezquitas y dos escuelas que son dirigidas por líderes musulmanes locales. Allí 100% de la comunidad musulmana es de allá, autóctono, afrocolombiano. Y creo que es un caso casi único en el mundo. Pues solamente es una mapa por la ubicación. Hablamos de Buenaventura acá, pero desde Buenaventura hay musulmanes de allí que salieron para ir a vivir a Cali, que es más rica, que es más grande. En Cali crecieron otra mezquita y también hubo un grupo que se fue a Guapi, que Guapi es un pueblo muy, muy pequeño, que es difícil de acceder.
Son 6 horas de lancha de Buenaventura a Guapí y no hay carretera, pero hay vuelos, algunos días en la semana. Allí hoy también hay una mezquita y todos son afrocolombianos también. Es un caso que parece muy interesante y es algo que podemos llamar pues Islam afrocolombiano del Pacífico. Es algo conocido ahora, muy típico pues. Es una fotografía que tomé en la mezquita de Guapi, en el pueblo. Eso es una foto del barrio donde hay la mezquita en la ciudad de Buenaventura. Se ve cómo parece. Aquí hay un resumen histórico de lo que traté de explicar en pocas palabras con las fechas, que hay 3 tiempos diferentes de la instauración y desarrollo de la comunidad musulmana allá en Buenaventura, desde la nación del Islam al Islam suní y al fin al Islam chiita relacionado con la embajada de Irán. Como he dicho, algunos hombres, o sea, más que 10 hombres de allí, tuvieron becas para estudiar en Argentina, en un centro de predicación chiita, y después por algunos en Irán también. Vivieron como por algunos 10 años en Irán, estudiando el Islam, y después regresaron a su ciudad de origen, a Colombia. Es interesante ahora de ver cómo este grupo autóctono ha hecho para mantener su identidad o transformar su identidad con la teología chiita que viene de Irán. Porque hasta hoy vamos a ver que hay una doble influencia. Hay la influencia del pasado, de la National Islam o del Black Nationalism, por temas políticos y sociales. Pero al lado de Islam, de teología, hay todo que ver con el Islam chiito de Irán, porque lo estudiaron allá y hasta ahora lo siguen los ayatollah, siguen el Islam oficial de Irán, aunque viven en Colombia, aunque todos son afrocolombianos. Pero también le interesa mucho la cuestión de la justicia social, del racismo, de la lucha contra el crimen, contra la desigualdad y la pobreza. Y por eso cogen Malcolm X con un ejemplo y hablan mucho de política, de trabajo social, en sus actividades concretas, además de oraciones, además de tener mezquita, hacen cursos por los niños, dan comidas a los pobres y se interesan mucho a todo lo que hay que ver con obras sociales y también trabajo político. Es un caso muy interesante. Aquí no hay nada de sincretismo religioso, sino de una adaptación sociocultural de la vida musulmana con el mensaje de lucha que tuvieron de grupos antiimperialistas. Por ejemplo, pues es una foto de la escuela que han hecho, que han construido en el barrio pobre. Pues la ciudad de Buenaventura toda es pobre, en serio. No hay barrios ricos allá. Es una ciudad difícil socialmente. Y han crecido esta escuela y otra escuela por niños pobres que no son musulmanes. Solamente 5 o 10% son musulmanes, los otros son católicos generalmente. Y van a la escuela para tener la comida, cursos gratis. Y son la mezquita local los líderes de la mezquita que han construido esta escuela. Y sí, es otra foto de una clase de los niños que aunque no son musulmanes aprenden algunas fórmulas islámicas, frases en árabe, pero no le hacen practicar Islam,
pero dicen que es importante que la gente se conoce entre culturas para que sea más respeto entre musulmanes, cristianos en la ciudad. También lo hacen por eso, pero más que todo tienen un objetivo social para promover la educación, luchar contra la pobreza. Otra foto de clase acá. Y aquí es interesante porque fue en la escuela también. Hay las fotografías de líderes ayatollah de Irán. Por la parte de teología, es algo que se ve en cada mezquita que tienen, como chiita. Pero al mismo tiempo, vamos a ver que tienen un interés grande por cosas políticas y la justicia social. Hablan mucho de Palestina, hablan también de injusticia en su país, en Colombia. Aquí es el mismo grupo, pero en Cali, como he dicho, tienen otra mezquita. Es muy interesante porque en la misma mezquita van a ver las imágenes de los ayatollah de Irán, pero también de Malcolm X. Y históricamente son ambas influencias que tienen. Y hasta ahora tienen como un equilibrio entre estas dos influencias, lo que es un poco único en el mundo, creo. Ahora hablamos de un grupo que nunca había visto cuando iba a Buenaventura antes, porque Buenaventura es conocido por tener esta comunidad musulmana afrocolombiana chiita relacionada con Irán, ¿sí? Pero ahora se ve otro grupo desde hace pocos años. Acaban de abrir otra mezquita, musalla, pues lugar de oraciones. Y ellos son sunitas, no tienen nada que ver con el primer grupo, sino que conocieron el Islam en Estados Unidos. Porque un grupo de la ciudad se fue a migrar ilegalmente a Estados Unidos y muchos de ellos en el pasado eran relacionados con grupos delincuentes y terminaron en cárceles por muchos años en Estados Unidos, sea en Texas, sea en Nueva York, diferentes partes del país. Y como son de origen africana, como físicamente tienen la piel negro, parecen como africanos. En las cárceles de Estados Unidos encontraron otros afroamericanos que no entendieron quién fueron. Entonces, ¿cómo había una conexión? Y muchos afroamericanos en cárceles son musulmanes. Así conocieron ellos al Islam. Se convirtieron al Islam suní, muchos de ellos en cárceles. Y después del tiempo pasado en la cárcel, le deportaron a Buenaventura, a Colombia. Y ahora allí encuentre personalmente como 7 personas que tienen el mismo tipo de trayecto, pero me dicen que hay más y acaban de abrir una mezquita por ellos porque no les gustó ir a rezar a la mezquita chiita de antes por cosas ideológicas. Son como 2 diferentes grupos. Para tratar de hacer una comparación entre los grupos, es muy interesante porque la comunidad chiita histórica, que ya tiene muchos años de existencia, no reconocen a la otra. Ven la otra comunidad como gente rara, delincuentes, inmigrantes que ya no tienen buena vida, que hacen problemas. Y también hay, además de este tipo de frontera social, también hay la frontera ideológica, porque el primer grupo cogieron Islam de Irán, siguen el chiismo, que es una minoridad en el Islam del mundo, como 10% o no más. Y los otros siguen el Islam sunita, que se dice más ortodoxo. Pues ortodoxia siempre depende de quién habla, ¿no? Pero al menos es más dominante. Y ahora los 2 grupos se ven, pero no tienen buena relación. Pero ambos son de allá, ambos son afrocolombianos. Podemos decir, para concluir este estudio de caso, que
consiguieron afirmar una identidad local musulmana específica, que ambos grupos llegaron al Islam desde fuera. Por el primer grupo Irán, segundo grupo Estados Unidos, y luchan por mantener su fe y su práctica en casa. Porque viajaron fuera de su país, regresaron y tratan de seguir practicando el Islam y mantienen su propia identidad cultural. Ahora el grupo chiita ya no tiene mucho que ver con la embajada de Irán, no le gusta, son diferentes. Son colombianos, viven el Islam a su manera y no les gusta que alguien de fuera vaya a decirle cómo comportarse. Es un paradojo porque aunque eso lo digo, pero también siguen los shuyukh, los líderes espirituales de Irán hasta hoy. Pero socialmente, culturalmente, ya saben que tienen su manera de vivir el Islam, que es diferente. Podemos decir ahora que conduce a una identidad musulmana autóctona específica. Es un caso muy típico. Si ustedes pueden ir un día allá, van a ver, o en internet hay vídeos sobre ellos, van a ver que viven Islam, pero de su manera. Y por eso es un caso que podemos hablar también en conclusión con aspectos más problemáticos, pero como hablo mucho, ya voy al estudio de caso 2, que regresamos ahora a México, ¿sí? ¿Sí? Una pregunta, ¿qué es? ¿Hay presencia de la comunidad Ahmadía o los sufís en Colombia, en Buenaventura? En Buenaventura no son presentes, pero en el país sí. Es que hoy, como no tenemos mucho tiempo para hablar de todas las comunidades del país, en Buenaventura solamente son dos: la chiita, relacionada con Irán, y los sunitas, que no tienen una identificación clara porque vienen de cárceles y según la cárcel también hay diferentes corrientes, pero sunitas. Ahmadí existen cerca de Bogotá. Y grupo sufí, sí hay también un grupo Naqshbandiya cerca de Bogotá, y en la capital Bogotá, dentro de la ciudad, hay un grupo sufí también que es más tradicional, de un sheikh que viene de Francia, que es de origen tunisia. Él es sufí y tiene un grupo un poco importante. Es que ellos tienen problemas de legitimidad con salafis, por ejemplo, en Colombia. Pero vamos a ver con el caso de Chiapas ahora esta cuestión de diferencias de grupos, porque es muy interesante su pregunta. En Chiapas, pues vamos a hablar de la ciudad de San Cristóbal de las Casas solamente porque es allá que se encuentran los musulmanes. En el año 95 vinieron un grupo de musulmanes de España, un grupo que se llama Moravitún. Fueron a Chiapas para encontrar el grupo zapatista. ¿Cómo se llama? Sí, porque... Sí, gracias profesor, porque hablemos de Zapata, tenía una duda. Sí, grupo de zapatista, el comandante Marcos, y les trataron de encontrarles pensando que le va a interesar. Porque este grupo musulmán de España, que se llama Moravitún, tiene una idea de revolución, de cambiar el sistema, de no seguir el neoliberalismo. Por eso fueron a Chiapas pensando, pues la gente va a interesarse. Pero los zapatistas no les interesaron para nada sino que este grupo de españoles se quedaron en la ciudad de San Cristóbal y con tiempo consiguieron a convertir al Islam un joven, y después su abuelo, y después toda la familia del abuelo, y después otra familia. En poco tiempo, pocos años, había hasta 800 conversiones de gente tzotzil, indígenas, de allá, que es muchísimo por una ciudad muy pequeña. Pero pocos años después, la comunidad empezó a dividirse, porque fue un grupo musulmán particular con su jerarquización, todo eso.
con sus regulaciones, y a algunos no les gustó, y había mucho como juego de poder, juego de diferentes problemas que a algunos de las comunidades no les gustaron lo que han visto y pensaron que ya el Islam no es por ellos. Pero uno de este grupo que se llama Yahya, que hoy es un imán, Tzotzil, de allí, un día encontré otros musulmanes de la Ciudad de México que estaba viajando allá y ha visto que el Islam no era solamente como el grupo de Moravitún, pero también que había otras maneras de vivir el Islam. Por eso él se separó del grupo, ha abierto su mezquita y después esta mezquita también se dividió por razones un poco complicadas de resumir. Podemos hablar de eso en la discusión, por supuesto, pero es una historia de 25 años. Lo que quiero decir es que antes había una comunidad única con 800 musulmanes. Ahora solamente quedan 200 musulmanes, más o menos, pero 5 mezquitas, 5 comunidades divididas, grupos que ya no se hablan. Pues los seguidores tienen buena relación, sino que los líderes ya no quieren trabajar juntos, aunque todos son musulmanes. Pues por eso ahora se divide la comunidad musulmana de San Cristóbal en 4 mezquitas distintas. Moravitún, la primera de españoles, otro que se llaman Suní o Salafi, depende de quién. Es siempre difícil de poner etiquetas sobre grupos y personas, porque musulmanes se dicen musulmanes antes que todo, pero después también hay denominaciones. Una otra mezquita de un sheikh de Siria que vive en México hace muchos años, que es sufí, suní tradicionalista, y otra de Ahmadí. Y hoy hay un grupo de turcos que han abierto una madrasa por niños, una escuela para enseñar Islam a los niños. Es el último grupo. Es decir, que hoy, el año pasado, o ahora mismo, yo acabo de ir a Chiapas, es la misma situación. Hay 5 grupos musulmanes, congregaciones formales distintas. A veces están muy cerca, pero no se hablan mucho a causa de diferencias de leadership y de ideología también, teología. Además de eso, hay un grupo indígena, Tzotzil, que es más informal y que quiere afirmar su autonomía. Ellos dicen que no quieren seguir líderes de otros países y ya son de allí, son tzotziles y pueden estudiar ellos juntos en su idioma. Y se vuelve a veces algo un poco sincretista porque siguen leyendo la Biblia, hablan mucho de otras religiones, de sus ancestros también y de Islam, y hacen como algo un poco sincretista, ¿sí? Lo que podemos ver es que durante Ramadán del año pasado, el mes de ayuno que siguen los musulmanes, era posible hacer oraciones y desayunar al fin del día, a la noche, en 5 diferentes lugares. Cada lugar tiene como 20 y 30 personas que van. Muchos de los seguidores pueden ir a diferentes mezquitas, no les importa. Pero los líderes no les gusta eso. Cada líder, cada comunidad quiere decir el Islam propio está acá con nosotros, no es bien ir a la mezquita de los otros. Es un caso de división muy interesante que muestra una competencia grande entre organizaciones musulmanas en esta ciudad. Es una de las mezquitas de Tzotziles. ¿Sí? Sí, solamente son fotos que tomamos para dar ilustraciones rápidamente, ¿sí? Otra mezquita que parece casa de alguien. Son muy humildes. Se dicen mezquitas, pero no se ven del exterior, excepto la primera que es muy grande. Es dentro de la primera mezquita, Moravitún, pero estos hombres musulmanes
es interesante de ver que ellos no son, uno de los tres es tzotzil, pero los dos otros vienen de la Ciudad de México, de Veracruz. Es un punto muy interesante. En Chiapas es conocido por tener la comunidad musulmana más pues, importante en México, sí, en porcentaje al menos. Pero son tzotzíles, indígenas, pero también gente de fuera como musulmanes de otros estados le interesa eso y pensaron que van a vivir allá porque pensaron que allí fue más interesante para un musulmán de encontrar una comunidad. Por eso hoy se encuentran como 10 musulmanes de fuera, de mexicanos, pero de otras regiones que se fueron a vivir allá, con tzotziles. Muy interesante porque acá se ve que es la mezquita de los Moravitum, el primer grupo, la más grande, pero cerca hay una mezquita de Ahmadiyya. Solamente hay que cruzar la carretera. Son como 70 o, pues, podemos decir 100 metros. Y el líder de la mezquita Ahmadiyya era parte de esta comunidad, es tzotzil, pero rechazó a seguirles con tiempo. Tenían como problemas y él empezó a hacer su grupo y finalmente se reunió con el grupo transnacional Ahmadi, que la mayor parte de los musulmanes no le reconocen como parte de la ortodoxia, pero ellos sí, por supuesto. Ahora que el tiempo pasa, podemos hablar mucho más del caso de Chiapas y del caso de Buenaventura o de otros estudios de casos menores, menos importantes en Colombia, en México, ¿sí? Son los dos más importantes. En Chiapas es muy importante para entender cómo un grupo puede salir de nada en la 95 y dividirse en muchas sectas musulmanes o muchas denominaciones musulmanas con tiempo. Es un caso de división ideológica, teológica muy grande que también se encuentra en la Ciudad de México, pero en Chiapas se ve más porque la ciudad es muy pequeña y estos musulmanes todos se conocen. Son como 200 musulmanes hoy y se ve que aunque el número es muy pequeño, la división entre ellos es muy grande hoy. Y con este ejemplo, ahora podemos pensar en el papel de las redes y organizaciones musulmanes extranjeras o transnacionales. Porque, como ustedes pueden ver, no ha venido solo el Islam, sino que había organizaciones de fuera, líderes musulmanes, gente que enseña el Islam, que vinieron con su intención diferentes al país para tratar de predicarles, y ahora vemos esta diferencia importante, división importante según los movimientos. Pero hay aspectos problemáticos diversos que podemos discutir sobre los dos estudios de caso. El primer, sí queremos hacer teoría con el profesor, pero tal vez no tenemos tiempo, es que podemos encontrar un marco teórico para entender el éxito del desarrollo de nuevas comunidades musulmanas en ciertas tierras o zonas de América Latina, porque no es por suerte que tuve éxito en Chiapas, no es por suerte que tuve éxito en Buenaventura y no en Puebla, por ejemplo, o no en Guadalajara, aunque hay musulmanes allá también. Tal vez podemos decir 2 o 3 palabras sobre eso. Es que teóricamente podemos pensar que hay 3 supuestos que nos ayudan a reflexionar sobre las condiciones de éxito
que han permitido o facilitado el desarrollo de comunidades musulmanas en estas zonas, se ve una fuerte erosión de la hegemonía de la Iglesia Católica allá y una desregulación del ámbito religioso en estas tierras más que todo. Porque en Chiapas el grupo que se convirtió al Islam antes eran de Chamula y eran evangelistas, los católicos se separaron de la comunidad local y por eso le mataron a muchos. Como les mataron a su familia, tenían que ir a San Cristóbal de las Casas como refugiados y ya habían cambiado su fe, ya habían perdido pues parte de su origen cultural o religiosa. Cuando llegaron al Islam fueron los primeros a convertirse. Los católicos casi no, pero ellos sí. Es un caso muy importante que permite pensar en eso. En Buenaventura también la Iglesia Católica ya no tiene mucha legitimidad. Había un movimiento de comunismo fuerte, mucha gente que le interesa más la lucha política que la fe. Pero cuando el Nation of Islam vino de Estados Unidos, pensaron que sí, es un sistema de lucha contra la opresión. Por eso le interesó el Islam. Al principio, después ya cambiaron la idea un poco, ¿no? Pero también podemos hablar en América Latina de un fenómeno de religiosidades alternativas, lo que el doctor Elio Suárez habla de butinage en francés, religioso, es decir, como las abejas que cogen un poco de acá, cogen un poco de acá, de acá, de acá. Y este doctor de Brasil habló de casos brasileños específicamente, habló de una disposición de gente en Brasil para hacer muchas experiencias y eso también lo he visto en Colombia mucho, que por mucha gente no fue complicado de cambiar de fe, es como una experiencia nueva, lo que no se ve tanto en Europa. Por supuesto, eso solamente ayuda a pensar, pero depende del contexto local, del caso, ¿no? Pero lo que me interesa más a mí es los esfuerzos de las organizaciones musulmanas para expandir el Islam. Lo que decimos en árabe, da'wah. Da'wah significa invitar a los otros a la fe musulmana. Es saber con el Islam transnacional y globalizado. Cuando hablamos de eso, es muy importante hoy porque vemos en la Ciudad de México, también en Veracruz, la heroica se puede ver también un poco menos, por supuesto, o en Chiapas, que hay grupos de fuera que tratan de venir aquí para predicar el Islam. Y a veces tienen éxito, a veces no, y salen a otra parte. Eso es el punto que a mí me interesó más. Y ya. Ahora, para hablar de este papel de las organizaciones y predicadores musulmanes extranjeros, algunas conclusiones rápidas. Es que aquí he escrito que en América Latina, o sea, en Colombia, en México, hay diferentes redes y organizaciones musulmanas transnacionales o extranjeras. Están aquí con el objetivo de compartir el Islam, o de predicar o de enseñar. Lo que es muy importante es que he escrito diferentes redes, pero el caso es muy interesante. Las mayores organizaciones musulmanas del mundo, hoy podemos verles en México y en Colombia. Aunque la población musulmana es muy pequeña, hay una diversidad muy grande que muestra la diversidad que se ve en el mundo musulmán, como la cuestión del Señor antes sobre las diferencias de grupos. Casi todos los grupos se encuentran en América Latina, aunque sean pocos. Si cogemos el ejemplo de Turquía, a la Ciudad de México hay como 4 grupos diferentes de turcos musulmanes que tratan de predicar Islam y los 4 no tienen buena relación entre ellos, aunque todos vienen de Turquía. Y también hay grupos salafistas, sunitas, sufistas, de todo.
chiita, ahmadi. Todo lo que se ve en el mundo se va a ver en América Latina, porque por muchos de ellos, América Latina la ven como una tierra virgen por Islam y creen que sus deberes es de venir aquí para predicar y compartir Islam a gente que no conoce nada sobre Islam. Por eso hay mucha gente, organizaciones de fuera tienen budget o tienen programas para tratar de venir aquí y hacer la predicación musulmana. Entonces vamos a encontrar los mismos grupos musulmanes de Dawah en Colombia y México. Muy interesante. Cuando vamos a Bogotá o a Cali o a Medellín o a Guadalajara o a Chiapas, vamos a ver que son los mismos grupos. Y ellos, según sus afinidades doctrinales o ideológicas, se alían, no según dónde están. Por ejemplo, en la Ciudad de México no van a trabajar juntos. Por ejemplo, cogemos 5, 6, 7 grupos musulmanes, todos en la Ciudad de México o todos en Chiapas, no trabajan juntos. Cada uno trabaja por su propia forma de entender el Islam. Pero el mismo grupo existe en Bogotá, existe en Medellín, en Colombia, o existe en Salvador, por ejemplo. Eso es muy importante. Y pues se observa la gran diversidad de tendencias musulmanas a pesar del pequeño porcentaje de musulmanes. Y podemos hablar más de estos puntos si le interesa, a muchos ejemplos. Pero también hay otro tema que me interesa, y voy a dejar de hablar pronto porque hablo demasiado, pero hay un declive de las comunidades musulmanas autóctonas también. Si en Chiapas hemos visto que había 800 musulmanes antes y 20 años después quedan solamente 200, que quiere decir que 75% de musulmanes ya salieron de Islam allí. Y en Medellín también hay gente que sale de Islam, pues tanto Colombia como México. Es interesante tratar de entender por qué comunidades pueden expandirse y después declinan también. Hay salidas de Islam, desconversiones, como podemos decir, por cosas personales. Hay gente, por ejemplo, aquí hay un testimonio de un hombre colombiano de Medellín que era musulmán. Ahora sigue diciendo que cree en el Islam, pero ya no quiere nada que ver con musulmanes. Y él habla de sus dudas. No voy a leer todo, pero dice que ser musulmán practicante en Latinoamérica es una tarea en extremo difícil a largo plazo. Dice que la práctica del Islam no son elementos que alivien los problemas psicológicos, emocionales, mentales y que no satisfagan las necesidades espirituales de la sociedad local, según él. Pero más que todo, cuando habla, dice que le gustó el Islam, pero que no le gustó el trabajo de organizaciones extranjeras, de pakistaníes o de árabes, que por él hacen a veces una nueva forma de colonización, que quieren imponer su cultura, su manera de ver las cosas, y que por él no es Islam. Dice, el error fue de vender sus culturas como asuntos religiosos. Es interesante, hay muchos testimonios así que nos ayudan a entender por qué algunos latinos musulmanes, después de tiempo en Islam, ya no quieren nada que ver con eso. Pero normalmente es ambivalente. Muchos de ellos quedan interesados por el Islam, a veces quedan rezando como musulmanes, pero se desilusionaron de comunidades musulmanes locales a veces. También otro factor es muy importante. Cogemos el caso de Buenaventura otra vez. Mucha gente allá eran musulmanes, no sabemos cuánto exactamente, 100, 200, 300, depende, cada uno va a decir algo y es difícil de regresar en la historia. Pero hoy se ve que son mucho menos que antes y muchos
antiguos musulmanes explican eso porque cuando se casaron, a veces su mujer no era musulmán o su marido por la mujer no era musulmán y los niños crecieron en una sociedad donde los musulmanes son muy pocos. Entonces, aunque los padres pueden ser musulmanes, es muy difícil a veces de tener esta continuación de generación a generación. Por ejemplo, en Maicao, en Colombia, conozco un líder musulmán muy educado, muy inteligente, que estudió en Arabia Saudita muchos años. Tiene mucho conocimiento, es colombiano, es muy abierto también. Tiene hijos, hijas, pero que ya son adultos, pero a Dios no le importa mucho. Entonces, cuando les dice Salam alaikum, van a responder wa alaikum salam, pero no le interesa mucho el Islam, aunque el papá es como... Islam es parte de su vida, es una parte importante. Pero los hijos van a decir que crecieron en una cultura donde no es fácil de ser musulmán y que fueron a la escuela pública como mucha gente que ya se pierde el Islam. No siempre, por supuesto, porque también hay menores, hay hijos que siguen practicando el Islam, bastante. Pero es un factor que puede explicar salida de Islam por algunos. El último es sobre las divisiones ideológicas y contestación de la legitimidad, porque hemos visto que en Chiapas había un grupo musulmán y el Islam parecía este grupo. Ahora hay 5. Por nuevos conversos es difícil de encontrarse. Dicen cuál es el Islam real. A muchos grupos es complicado y eso hace la comunidad más frágil, más débil, porque la división en una sociedad donde la comunidad musulmana ya es muy pequeña no es algo que ayuda a tener suceso, ¿no? A tener éxito, quiero decir. Pero última palabra, en conclusión, en el contrario, vamos a ver que algunas comunidades musulmanas autóctonas van a resistir y van a continuar en el tiempo. Como algunas personas en Chiapas, todavía son 200 indígenas, o en Buenaventura, o en Cali, o en Medellín, o en la Ciudad de México. Vamos a ver que hay musulmanes mexicanos, colombianos que siguen practicando el Islam y que ya hace muchos años. Creo que hay aspectos similares que se va a ver en estas comunidades autóctonas. Primero vamos a ver una objeción al Islam cultural, un rechazo de la hegemonía de los musulmanes extranjeros. Con tiempo, comunidades musulmanas autóctonas que resisten van a decir que necesitan líderes de ellos. Entonces muchos de ellos fueron a estudiar Islam fuera, sea en Indonesia, en Turquía, en Arabia, en Irán, pero cuando regresaron ya quieren ser líderes, dicen que no necesitan extranjeros que le dirigen, ¿sí? Quieren una independencia, autonomía, quieren que la mezquita es una realidad local, que no es manejada por extranjeros tampoco. También hay una adaptación del Islam a la cultura y al modo de vida locales, como vemos en Buenaventura, pero también en Chiapas. Porque los tzotziles que siguen ser musulmanes hoy van a hablar tzotzil, van a tener su ropa tradicional y ya entendieron que no hay contradicción entre su cultura y el facto de ser musulmán. Y creo que el éxito de la nueva comunidad musulmana en América Latina depende de la capacidad a integrar a líderes locales, pero también adaptarse al contexto local, no a rechazar su identidad, pero a combinarle con la fe y la práctica musulmana, que en la historia, por supuesto, vemos que el Islam se fue a muchos países del mundo y que en cada país musulmán hay una cultura distinta, que eso no quiere decir que no es el Islam, sino que el Islam tiene fundamentales aspectos importantes, pero también se adapta a culturas.
diferentes aspectos. Y ya espero que ustedes tienen preguntas o comentarios. Lo siento por hablar de manera un poco larga y aburrida tal vez, porque hace tiempo es que utilizo español por mi terreno de campo, investigación de campo, pero tengo que escuchar a gente, no hablar tanto. Y tampoco no es la misma manera de la misma gramática o la misma manera de hablarle. Por eso lo siento por mis errores y todo. Muchas gracias. Pues no sé si hay preguntas. O si hay también, como es híbrido, hay presencial y virtual. No sé si hay preguntas en la red social o si hay preguntas en el auditorio. No tenemos, Doc. No, no tienen. Bueno, pues yo sí tendría un comentario. Sí. Creo que al final hablas de los factores exógenos y endógenos, ¿no? Es decir, las redes transnacionales de las organizaciones musulmanas, el regreso de migrantes de Estados Unidos, son factores, ¿no?, exteriores que explican la entrada del Islam en un espacio, y mencionas factores endógenos o posibles explicaciones, ¿no? Y una es la desregulación del campo religioso, la erosión de la hegemonía católica. Sabemos que Chiapas es donde en México esa erosión es más importante, ¿no? Y desde hace varias décadas, bastante tiempo, y cada vez más, es donde hay menos católicos en todo el territorio nacional en México, es en Chiapas, ¿no? Por lo menos hasta donde yo estaba estudiando ese tipo de cosas. O la lucha por la justicia social, la politización local, en el caso de Buenaventura, ¿no?, que empata con la nación del Islam y ese encuentro, etc. Pero a mí lo que se me hace muy llamativo en los casos que presentas es que en los dos casos que presentas, en Chiapas y en Buenaventura, hablamos primero de sectores subalternos. Es decir, no cualquier sector de la sociedad, ¿no? O sea, sectores en situación, ¿no?, social, política, subalterna. Y luego hay un factor étnico. O sea, eso me parece muy relevante. Hablamos de afrodescendientes en un contexto y de indígenas, ¿no?, en el otro contexto, donde se podría decir que su identidad histórica es católica, pero ya eso es una imposición, ya es un sincretismo, eso no es como un aspecto necesariamente esencial, ¿no?, de esa identidad. Entonces creo que ese factor de lo subalterno y ese factor étnico, ¿no?, en un contexto de desclasificación social, ¿no?, tiene bastante relevancia para entender también el sentido que puede tomar para ellos una conversión al Islam, cuando es una conversión no individual, sino colectiva. Entonces, no sé si tú hayas podido en tu trabajo de campo como observarla, o si tienes elementos que respaldan esa hipótesis, que en definitiva, detrás de la desregulación religiosa, hay algo todavía más importante que está vinculado con factores sociales, políticos y étnicos. Sí, muchas gracias por la pregunta, profesor. Es una pregunta que contiene también elementos de contesta, ¿no?, de respuesta, y creo que es un tema muy importante. Por eso tenemos dos estudios de casos acá. Es difícil de encontrar una tercera estudio de caso así, porque ambos casos son muy particulares, muy fuertes. Hay otros casos, pero más mezclados, que combinan muchos elementos. Pero ambos estudios de casos sí combinan la presencia de una marginalización social, pero también el elemento étnico que se ve muy fuerte en los discursos hasta hoy de esta gente, ambos en Chiapas y en Buenaventura,
en Buenaventura hasta hoy hablan muchísimo del racismo, de la pertenencia a la comunidad afrocolombiana, que por ellos le encuentren como la razón de su marginalización social, de la pobreza, de problemas que tienen con el Estado a causa de la delincuencia y de la incapacidad del Estado a resolver este problema de negocio de drogas, por ejemplo. Y Islam por ellos, lo que quiere decir, porque creo que lo que ha dicho es cierto y creo que es una hipótesis muy fuerte. Lástimamente no tenemos muchos otros casos para verificar confirmarle, pero es muy fuerte como idea. Lo que quiere decir es que por ambos grupos también el Islam apareció como algo neutral de fuera, como un sistema de liberación, un sistema de cambio mayor que no viene de sus opresores, sino de fuera, que sea algo neutral, pienso, por ellos, que le permitieron entenderse en una nueva forma de identidad. Pero es una cosa, pero el paradoxo es que con tiempo la opresión que conocieron en su historia también puede ser que la han visto en formas de estudiar Islam, no por Islam, pero por grupos extranjeros que han conocido. Por eso creo que hay tres tiempos. La conversión al Islam, en la que Islam parece como el sistema de liberación contra la injusticia. Segundo tiempo, cuando se convirtieron al Islam, tienen que estudiarles. Por eso hay una relación de poder con gente de extranjera, y la relación de poder a menudo fue un poco difícil, porque parecía más o menos como otra forma de opresión, en el peor caso, que ya existe así. Pero la tercera temporalidad fue una apropiación del Islam como una realidad local en autonomía con estos grupos de extranjeros. Entonces es como un círculo. Y al fin ahora es muy importante por la comunidad afrocolombiana de Cali, Guapi, Buenaventura, que es una comunidad, de decir que sí son musulmanes, pero la embajada de Irán no tiene control sobre ellos, que aunque siguen el Islam chiita de Irán es por cosa de teología, no es por poder. Por ellos es muy importante demostrar ser independientes y ser fiel de su origen africano. Es muy importante también de ver que tenían algunas relaciones con Murid de Senegal a causa de una origen africana compartida. Es algo que muestra que hay una reapropiación con tiempo. En Chiapas también se ve hoy mucho con un grupo, el grupo 6 de gente tzotzil que finalmente quieren traducir el Corán en tzotzil, quieren hablar tzotzil, quieren decir que sí son musulmanes, que el Islam es universal, pero que no no debe tener relación de poder con ningún grupo extranjero sobre ellos, y eso parece muy fuerte en entrevistas formales también e informales que he hecho así. Hay dos otras preguntas de la doctora Virginie Thibault, que es una colega del instituto, y me parecen que se vinculan un poco con la pregunta que yo hacía, ¿no?, sobre el tema de lo subalterno y el factor étnico, ¿no?, los factores locales, y uno que tú mencionaste, que es la desregulación del campo religioso, ¿no? Entonces ella pregunta algo que se vincula directamente con esa cuestión, es si hay diferencias entre los conversos al Islam y los conversos a otras religiones.
Es decir, pues se deja de ser católico o se va a lo evangélico o a otros credos religiosos, es que hay algo específico, ¿no?, de los conversos del Islam. ¿Qué es lo que caracteriza a los conversos del Islam? Cuando se convierten al Islam, ¿es en búsqueda de qué? ¿No? O sea, la idea es como, es lo mismo, es algo al azar. Yo creo que eso es el sentido de la pregunta. Uno puede ir hacia la iglesia evangélica, los testigos de Jehová o el Islam, o hay algo más específico en el hecho de convertirse al Islam, una búsqueda más específica, más propia, ¿no? Y de hecho ella plantea una segunda pregunta, que es la continuidad. Dice, el autor habla de butinage, es decir, del paso de una religión a otra. Entonces pregunta, ¿hay conversos al Islam que se convierten a otra religión después? ¿Protestantes, por ejemplo? Muchas gracias por estas preguntas muy profundas. Un poco complicado de contestar a la primera parte, porque yo me especialicé en Islam, comunidades musulmanas. No soy especialista para nada de catolicismo, cristianismo, nada, no tengo conocimiento, un poquito solamente, pues. Pero hay que diferenciar para contestar a las dos partes de la pregunta, conversiones colectivas y conversiones individuales. Porque conversiones colectivas, como hemos dicho, el papel de factores sociales, políticos, juegan una importancia fundamental. Pero, y creo que la diferencia aquí, como hemos dicho, es que cuando se convirtió al Islam es algo completamente nuevo, que no hay nada que ver con el colonizador, que viene de otra parte del mundo, que parece universal también. Y también el Islam en la teología, al revés de muchos grupos cristianos, o sobre todo el catolicismo, hay la idea de Dios que no tiene nada que ver con un ser humano, y de seres humanos que son al mismo nivel, que no sabemos quién es mejor. Un imán no es mejor que el otro que reza, por ejemplo. Y nadie sabe quién es el mejor, sino Dios. Tampoco no hay intermediarios. En teoría, pues, después hay grupos que hacen muchas cosas, ¿no? Pero en teoría, en la teología, parece como algo muy universal por ellos, en el sentido que hay dos Dios que controlan todo y hay gente, y entre Dios y gente no hay nadie. Por eso el poder parece parece algo más de liberación, y cuando hablamos del contexto colonial también es algo que no le ibas a recordar la colonización de europeanos. Pero cuando hablamos de butinage, como el doctor Dios Suárez, es algo que tiene que ver más con conversiones individuales. Porque mucha gente que se convirtió al Islam en México, en Colombia, cuando me hablaron de su vida, ya trataron mucho tipo de religiosidad antes. Catolicismo, después evangelista o no sé, mucha denominación cristiana. Adventista, me dicen, y ya tratan hasta que conocer Islam. Por supuesto, hay gente que salen de Islam por otra religiosidad, eso existe, pero no se ve mucho porque los que he visto que salen de Islam es más para tener una fe individual, pues que ya no quieren nada que ver con grupos. Es que el Islam en su organización, al menos aquí en América Latina, o también en otras partes del mundo, es un sistema que puede dar más libertad al individuo, a la persona con instituciones. Es que sí, en Islam hay instituciones, organizaciones musulmanas, pero un musulmán se dice musulmán, y si no le gusta un grupo, va a otro grupo y se queda musulmán. Y si no le gusta ningún grupo, va a quedarse musulmán y practicando solo como amigos. Entonces creo que por eso es una forma menos fuerte de afiliación institucional.
que la afiliación es más simbólica, es más sobre la fe, pero que le permite manejarse de manera un poco fluida. Pero no sé si contesto bien a la pregunta, pero son elementos que me vienen a... Sí. O sea, la segunda Sí, porque dices que, bueno, en el caso de las conversiones individuales, porque hay que diferenciarlas de las conversiones colectivas, sí se da, pero no es muy común, ¿no? O sea, básicamente ver personas conversadas al Islam, convertirse después a otra religión, se ve, pero no se ve tanto, ¿no? Y lo explicas un poco por la flexibilidad, ¿no? Sí, por esta pregunta, porque sí hay musulmanes conversos que salen del Islam para otras religiones. A menudo es que en el campo casi nunca he visto eso. Hay gente que sale del Islam, pero no sea por otros dioses. La pregunta es ¿por qué? Es interesante. Creo que es algo lógico, que antes de descubrir el Islam ya tenían experiencias en iglesias católicas, cristianas, diferentes denominaciones, y como es algo de fe para entrar al Islam, normalmente tienen que pues, aceptar los principios, la ilaha illallah, que no hay ningún Dios sino el Dios, y que Mohammed es el último profeta. Y si dicen eso, es difícil después de regresar y de decir, yo quiero volverme cristiano, porque cuando se convierten al Islam, mucha gente no tiene el sentido de cortar con cristianismo, de rechazar a Jesús, pero porque en Islam creen en Jesús. Jesús es un profeta. Entonces, por mucho es como algo nuevo, es difícil de regresar y decir, no, Mohammed no es un profeta, o de decir que ya creen en la Trinidad, si le han rechazado. Esta explicación me parece válida, me parece importante por personas que se convirtieron al Islam por fe, con las ideas, con la convicción, pero también he visto algunas personas que se convirtieron al Islam por otra pregunta, por otra razón, lo siento. Sus razones pueden ser de comunidad o sociales. Encuentre una mujer en Colombia, por eso es un caso interesante, porque ella tenía duda de Islam y me ha dicho, sí, tal vez voy a ser pentecostista ahora como evangelista, ya voy a dejar Islam. Y a mí me parecía raro, entonces le pregunté, ¿por qué? Explícame, me interesa mucho saber. Y me ha dicho, porque ellos se reúnen, tienen buena comida, son más como una comunidad fuerte, pero musulmanes tenemos mucha división. Y nunca ha hablado de la fe, nunca he hablado del dogma, no de la fe, porque tal vez tiene fe fuerte, pero el dogma para ella no le importa. Y le he dicho, pero ¿por qué eres musulmán? Y me ha dicho, porque antes del Islam tenía muchos problemas, bebía mucho alcohol, tomé drogas, tenía muchos hombres, todo eso. El Islam limpió completamente mi vida, por eso respeto al Islam. Por eso este ejemplo muestra que hay varias razones de conversión, que de un punto de vista teológico pensamos que siempre es algo de fe, de dogma, que creemos. Pero por otra gente puede ser de cultura, de juntar una comunidad o de encontrar una moda de vida que nos ayuda a cambiar algunas prácticas de su vida, por ejemplo. Entonces eso también nos ayuda a entender las razones de cambio de religiosidad. Sí, adelante. Bueno, formulé unas preguntas. La primera es con relación a la teología de la liberación. En el caso de México fue Samuel Ruiz y Sheikh Nafia que pues siembran, ¿no? Pues estos como, pues ahora sí, pilares, ¿no? De lo que es la teología de la liberación, pero desde el Islam. En el caso colombiano, ¿existe algún líder, sheikh,
o exponente clave que trajo como tal pues esta idea. Esa es una pregunta. La segunda es, ¿cómo se da la DAWA? En el caso de Colombia también, ¿cómo se da la DAWA en específico? O sea, en ese sentido, los líderes, los imanes, ¿salen o vienen como tal a la mezquita? Y la tercera pregunta va enfocada también en el contexto colombiano, al papel de los jóvenes que han estudiado en alguna madrasa, que han salido por las becas en estos programas. ¿Cuál es su papel como tal en la actualidad, ¿no? Que, bueno, en el caso de México es desde el 2010 al 2014 que salen los primeros chicos. En el caso colombiano llevan un poquito más de tiempo. Se podría decir que hay una visión un poquito de mediana duración, ¿no? No tan corta. ¿Qué podría decir sobre pues, los chicos como tal? Sí, que son. Sí, muchas gracias, señor. La primera pregunta sobre la teología de la liberación musulmana, si podemos decir eso. En América Latina, personalmente, nunca he visto, al menos en Colombia, musulmanes o líderes que hablan de una teología de la liberación con esta forma de palabra, sino el caso de Hezbollah Venezuela, del señor Darnot, que escribió un libro, pero no, como he dicho antes, no tenía seguidores. Es algo que escribí para él, pues. Pero en Colombia nunca he visto gente que habla de eso, sino que en los afrocolombianos, por supuesto, hay aspectos comunes. Lo que conozco de la teología de la liberación musulmana es más en Sudáfrica con Farid Isaac, por ejemplo, que escribió mucho sobre eso y que ya ha dado algunos aspectos para pensar una teología musulmana de la liberación, este tipo de vocabulario. Pero, aunque digo eso, pienso que hay mucha gente que contribuyen a desarrollar este tipo de teología de la liberación sin llamarle así. Por la otra pregunta muy interesante, ¿cómo se hace la da'wah en Colombia? Hace pocos años que hay grupos de extranjeros, grupos de fuera que van a Colombia o a México con la intención de predicar Islam, y a veces son muy bien organizados, a veces no, y pertenecen a diferentes denominaciones de musulmanes. En Medellín hace solamente 2-3 años hay un grupo nuevo que solamente quieren predicar Islam, es su objetivo y solamente hablan de eso. Entonces tienen una mezquita nueva que siempre está abierta, salen en la calle delante de la mezquita, dan café, comida por la mañana a gente que pasan y tratan de darles libros sobre Islam y hablarles de Islam. También van a comunas pobres organizando comida, ayudando a los pobres y al mismo tiempo hablan de Islam. Es que a veces utilizan el trabajo social como un medio de predicación, aunque otros grupos van a rechazar eso, diciendo que el trabajo social es un objetivo del Islam, no un medio. Entonces depende mucho del movimiento del grupo de la mezquita. Pero sí, ahora se ve muchos grupos que como vienen a Colombia o México por predicación, van a tener un papel muy proactivo, van al parque a tratar de dar una charla, hablar con cualquier persona. Así lo hacen. Hay un grupo de turcos que lo hacen en Colombia y que se llama Nur Jamaat Nur, que también existe en México. Ellos también tratan de salir a invitar a la gente a predicarle el Islam. Y el problema con eso, mucha gente hoy van a hablar de un negocio de conversiones. Y es una parte de la última pregunta que usted tiene. El problema de líderes, de estudiantes latinos que se van a vivir, a estudiar fuera, después regresan como conocimiento y pueden ser líderes aquí. Pero el problema es
la plata para hacerlo, le falta los medios. Entonces, por ejemplo, quieren hacer una mezquita, pero no saben cómo pagar. Ya no saben cómo ganar su vida a veces. Entonces, van a dar el dinero, son organizaciones transnacionales y tienen que buscar algo. Y para buscar este dinero, muchos de ellos van a, pues los que lo hacen, hay gente que rechaza eso, por supuesto, pero algunos van a tomar video, tomar fotos de conversiones y decir, ahora hay 100 nuevas personas que se convirtieron al Islam, hacemos mucho trabajo de predicación, ayúdanos por favor. Y piden ayuda a organizaciones de fuera. Pero a causa de eso a veces le falta, van a perder la autonomía y la independencia, porque necesitan dinero y depende después de qué grupo va a darles dinero. Por eso creo que es una dificultad de la más grande del Islam en México, en Colombia, es que muchos grupos necesitan dinero y si quieren dinero tienen que afiliarse a organizaciones que tienen sus objetivos particulares, que no son los mismos objetivos que la gente local musulmana. Gracias. No sé si hay otra pregunta. No, ni virtual ni presencial. Pues entonces, pues, Baptiste, muchas gracias por la conferencia y las respuestas a las preguntas. Te agradecemos, ¿no?, haber dado esa conferencia. Recuerdo que Baptiste desarrolló el postdoctorado vinculado aquí al instituto y trabajando en México y Colombia, y habrá próximas publicaciones sobre el tema. Pues muchas gracias, Baptiste. Y pues gracias a los que asistieron a la conferencia. Gracias a todos. Mucho.